Necesito preguntarles si saben estos dos conceptos que tengo aquí. Si alguien sabe, me puede decir, señor, yo sé qué es eso. Entonces vamos a... Tenemos el primer concepto que tengo acá es inverso multiplicativo. ¿Alguien sabe qué es el inverso multiplicativo que me pueda decir? Que se multiplica al revés y derecho, señor. Ah, por ahí va la cosa. Ajá. ¿Alguien más? ¿No? Entonces les voy a escribir acá. Son conceptos que necesito que sepan de los números naturales. Entonces, al multiplicarlos, inverso multiplicativo es el que al multiplicarlo por el número inicial nos da como resultado una unidad. Ahí eso sería el inverso multiplicativo. Vamos a ver unos ejemplos. Pero al multiplicarlo por el número inicial nos da como resultado la unidad. ¿Y a qué nos referimos con la unidad? ¿A qué número nos estamos refiriendo? Un 1. Al 1, muy bien. Por ejemplo, digamos que yo tengo 5. El inverso de 5, voy a poner un puntico aquí. ¿A qué será igual el inverso de 5? Y esto va a ser una regla general y así se van a hacer todos. Es el número que al multiplicarlo por 5 me dé 1. ¿Qué número al multiplicarlo por 5 me podría dar 1? 5. 5 por 5. 25. Ajá. Entonces, 5 tiene que por ver. 1. 5 por 1, ¿cuánto es? 5. No puede 5, ser. entonces tampoco. Miren, pues el inverso multiplicativo es como darle vuelta al número, pero ¿cómo le doy vuelta a un número entero? ¿Ustedes saben qué número hay abajo del número entero? ¿Qué número tengo aquí abajo que es invisible? Bueno, creo que... 0. No, nunca puede haber un 0 como denominador, porque no existe. No existiría esa respuesta. Es siempre, miren, todo número entero, sea 5, 6, 7, 8, 9, el que sea, siempre tiene un 1 invisible abajo, ¿eh? Siempre, eso que se les quede. Siempre va a tener un 1 invisible. Entonces, al darle vuelta, ¿cómo me quedaría el inverso multiplicativo? Se trata de darle vuelta al número. 1 Quedaría un y quinto. 5 abajo. Ajá, un quinto. Un quinto. ¿Y cómo lo comprobamos? Por ejemplo, lo vamos a poner acá, vamos a poner una flecha, que al multiplicar 5 por un quinto me tiene que dar 1. 5 por un quinto. Acuérdense, por fines de multiplicación, les voy a colocar el 1 abajo siempre, aunque cuando miremos fracciones ya vamos a repasar todo esto, pero ¿alguien se recuerda? Porque yo sé que se los enseñaron, cómo se hace una multiplicación de fracciones. Sí, señor, se multiplica numerador por numerador, Ajá. denominador por denominador. O sea, recto, ¿verdad? Aquí Ajá, sería 5 por 1, 5. Y 1 por 5, 5. Y Cabal, 5 la unidad. dividido 5, o es lo sería mismo, 1. 1. Entonces, sí, ese es el inverso multiplicativo. Es el número, pero como he dado vuelta. Por ejemplo, solo díganme este. Y vamos a pasar al siguiente concepto que quería. El inverso multiplicativo de 3, entonces, ¿cuál sería? Un tercio. Un tercio, muy bien. Y así van a ir sucesivamente sacando los inversos. Ahora, por ejemplo, si yo les diera una fracción y el concepto que vamos a aplicar es el mismo, darle vuelta. Entonces,
Por ejemplo, si tuviéramos 2/3, ¿cuál sería el inverso multiplicativo de 2/3? 3/2. 3/2. ¿Sí? O sea, el denominador pasa arriba y el numerador pasa abajo. Sí, estos son conceptos. Porque el concepto es este, multiplicarlo por el número inicial nos da como resultado la unidad. Lo que hice aquí arriba fue la comprobación, pero si en dado caso yo solo les pido, indique cuál es el inverso multiplicativo de 3, por ejemplo, solo me escriben 1/3. ¿Sí? Igual acá, en las fracciones, 2/3, su inverso multiplicativo es darle vuelta a la fracción. ¿Alguna duda con este concepto? Díganme. Vamos a ver el inverso aditivo. ¿A qué le suena la palabra aditivo? ¿De qué estaríamos hablando ahí? Aditivo, ¿a qué suena? A mí me parece que se parece mucho a la palabra adición. ¿Y a qué nos referimos cuando estamos hablando de adición? De suma. ¿Qué suma? Ajá. Entonces vamos a ver el inverso aditivo es al sumarlo con dicho número o con el número inicial, da como resultado 0. Entonces aquí miren, aquí no es lo mismo que arriba. Arriba en el multiplicativo es que al multiplicar da como resultado la unidad y aquí es que al sumarlo da como resultado 0. E igualmente está fácil, vamos a hacerlo aquí abajo. Simplemente es colocar el mismo número pero con el signo contrario. Por ejemplo, si yo tengo 5, ¿cuál sería el inverso aditivo de 5? Si es colocar lo mismo pero con el signo contrario. Un quinto. No, signo contrario. Cuando hablamos de signos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando... entero. No, a ver. En matemática tenemos dos tipos de signos. Tenemos el signo positivo y ¿qué signo? Negativo. Ahí está, Negativo. negativo. Entonces es Negativo lo es mismo, menos solo 5. que le vamos a anteponer un signo negativo. Menos 5. Ah, ya entendí. ¿Ya? Por ejemplo, el inverso aditivo de 2, ¿cuál sería? 2 negativo. Menos Menos 2 o 2. negativo 2. Negativo 2. Sí, ahorita que miremos números enteros, vamos a ver cómo se leen eso. Entonces, el inverso aditivo de 1/2, por ejemplo, ¿cuál sería? Lo mismo, solo que Menos. menos. Entonces, el inverso aditivo de 1/2 sería menos 1/2. Y así sucesivamente. Lo mismo, pero le van a cambiar el signo. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Son conceptos que quería saber si sabían o si se recordaban. ¿No? Entonces cópienlo y vamos a ver los números enteros. Ya lo copié, señor. Bueno, ¿los demás ya lo copiaron? Que me confirmen, por favor. Ya. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo? Que ya lo copié. Vamos a ver entonces los números enteros. ¿Se recuerdan? Los números enteros es otro subconjunto de los números reales. Lo voy a poner acá. Aquí teníamos la gráfica de los números reales. Y los primeros son los naturales, que son los que nosotros conocemos del 0 en adelante, ¿verdad? Todos positivos. Pero también tenemos los números enteros, que es el siguiente subgrupo de los números reales y es el que vamos a ver ahorita. Entonces, cuando hablamos de números enteros
Vamos a colocarles título. Ya no estamos hablando solo de números positivos. Supongamos que tenemos una recta numérica, la voy a tratar de dibujar acá. Creo que tengo para insertar forma. Ustedes la pueden dibujar con una regla, por favor, para que no se les haga tan difícil. Ahí está, miren. Supongamos que tenemos una recta numérica. Ah, se me desapareció. Ahí está. Generalmente nosotros hemos estudiado solo una parte de la recta numérica. Por ejemplo, aquí está el centro de la recta. Y aquí hemos colocado al 0. Y a la derecha, ¿a quiénes hemos colocado? ¿Qué números hemos colocado a la derecha? Positivos. Positivos, 1, 2, 3. Me hacen un poquito más rectas esas líneas por cualquier cosa. Ah, y antes de que se me olvide. Copiamos eso. Sí, porfa, pero así un poco más recto. Entonces hemos colocado al 1, al 2, al 3, etcétera, ¿verdad? Ustedes colocan ahí más. Le voy a colocar aquí puntos suspensivos. Antes de que se me olvide, se los voy a colocar aquí por el título. Los números enteros se representan con la letra Z. Una Z, ¿ven? Entonces, generalmente hemos visto a los números de esta manera. Del 0 en adelante y los hemos ubicado en la recta numérica. Sin embargo, ahorita que estamos empezando a ver números enteros, vamos a ver que podemos utilizar no solamente números positivos, también nos tenemos que ir familiarizando con los números negativos. Por ejemplo, miren aquí, va del 1, va aumentando hacia arriba, ¿verdad? Va aumentando hacia la derecha. Pero aquí en los números enteros vamos a agregar también números antes del 0. Vamos a colocarles que van a ser los números negativos, los que llevan el signo menos adelante. Y vamos a ir de uno en uno, pero hacia atrás, miren. Vamos a colocar aquí menos 1, menos 2, y así sucesivamente. Menos 3 y menos 4 y hacia atrás. ¿Saben la importancia de que le coloquen estas líneas, estas flechas a las rectas? Estas flechas le están indicando a ustedes que la recta se puede aumentar hasta el infinito para la derecha y también se puede aumentar a disminuir hacia el infinito a la izquierda. Entonces siempre colóquenle a las rectas numéricas las flechas en los extremos, por favor. Solo me avisan si terminaron de hacer la recta para no estar hablando y que ustedes no me escuchen. Entonces terminen la recta y les sigo explicando. En este caso yo le voy a hacer 7, 8, 9. Pero puede seguir. Ahí me indican, porfa. Y solamente para representar a los enteros como un conjunto, lo vamos a colocar de la siguiente manera. Como se representa con la letra Z, vamos a representar a los enteros como el conjunto de los números que abarcan. Acuérdense que la forma de representar un conjunto con llaves, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Entonces los números enteros abarcan desde el menos infinito, o sea que pueden ser desde negativo, pero desde menos infinito hasta el infinito. Entonces vamos a colocar aquí unos, por ejemplo, menos 3. Esta es la forma de representarlos como un conjunto, menos 1 y 0.
luego aumenta, o sea, vienen de atrás, menos 3, menos 2, menos 1, 0, luego aumentan a 1, 2 y 3, etcétera, y se extienden hasta el infinito positivo. Entonces, ese sería el conjunto de los números enteros. Ahora viene algo muy importante, que sí necesito que me entiendan. Voy a escribírselos con un texto para que les quede ahí. Tenemos a los números negativos y a los números positivos. Entonces vamos a ir con los números negativos, los números positivos primero. Los números positivos son mayores mientras más se alejan del cero. Y miremos un ejemplo. Por ejemplo, mientras más nos alejamos del cero, ahorita enfoquémonos solo en los positivos, o sea, del cero para adelante. Por ejemplo, ¿por qué dice que son mayores mientras más se alejan del cero? Por ejemplo, aquí tengo al 2 y vamos a hacer la comparación. Aquí tengo al 2, voy a poner una línea para hacer la comparación. Y aquí tengo al 6. ¿Quién de ellos dos será mayor, el 2 o el 6? El 6. El 6 es mayor. A ver, voy a colocar aquí el símbolo. Acuérdense que en el símbolo de mayor y menor es la parte abierta va hacia el mayor. Entonces aquí el mayor es 6. ¿Por qué razón? Aquí lo dice la regla. Miren, nosotros naturalmente sabemos que el 6 es mayor, pero es por la regla que mientras más se alejen del 0 son mayores. En este caso el 2 está más cerca del 0 y el 6 está más lejos del 0. Por eso es mayor el 6. Por ejemplo, si tenemos el 7, y tenemos el 5, por ejemplo, ¿quién es mayor de ellos? El 7. El 7. Entonces, el símbolo, la parte abierta del símbolo va hacia el mayor, entonces el mayor es 7. Pero miremos qué pasa con los números negativos. Y pues les pido mucha atención y dudas si me pregunten, porque esto crea mucha confusión y entonces a veces nos equivocamos. Los números negativos son mayores mientras más cerca están del cero. O sea que es lo contrario. Miren, nuestro punto de referencia es el 0 siempre. En los positivos es mayor mientras más lejos está del 0 y en los negativos es mayor mientras más cerca esté del 0. Por ejemplo, tenemos aquí al menos 1 y tenemos al menos 4. Tenemos al menos 1 y al menos 4. La regla dice que los números negativos son mayores mientras más cerca estén del 0. Entonces, ubiquemos al menos 1 en nuestra recta, que está por aquí, y el menos 4 que está por aquí. ¿Quién será mayor de ellos, el menos 1 o el menos 4? El menos 1. El menos 1 Menos 1. es mayor porque está más cerca del 0. Muy bien. Entonces, el menos 4, ay, perdón, me equivoqué. El menos 1 es mayor. Vamos a borrarlo. Entonces tienen que tener mucho en cuenta eso. Cuando son negativos, son mayores los que están más cerca del 0. Un ejemplo más para aclarar las dudas. Por ejemplo, si tenemos al menos 3, vamos a poner al menos 7 y al menos 3. A ver, ¿quién es mayor de ellos dos? El 3. El 3. 3. Menos 3. Menos El menos 3. 3, porque está más cerca del 0. Entonces, la parte abierta va hacia el menos 3. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Pregúntenme, por favor, sin pena. ¿No tienen dudas?
Señor, yo lo que no muy le entendí fue lo que estaba antes de eso, de los números enteros. Ah, al inverso aditivo y al inverso multiplicativo. Ah, eso no lo entendí. No lo entendió, vamos a ver. Disculpe. Va, no tenga pena. En lo que regreso a eso, los que no tienen duda en eso, vayan pensando darme respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué significa o qué significado les transmite a ustedes un signo negativo? Vayan pensando en eso. A ver, Isaac. Ay, Dios, solo que no me regresa a la página. Espera. Voy a dejar de compartir. Y me está dando un poquito de problema la pizarra. Sí, me confirman todos si copiaron por si se me borra, porfa. ¿Me confirman? Ya lo copié. Solo voy a Sí lo pegar copié, señor. voy a pegar la Se lo copié, captura señor. en una imagen de Word para tenerla y agregársela después. Pero voy a cargar otra vez la página porque sí me está dando un poquito de problema. Exacto, miren, fíjense que me borró la última parte, pero bueno, ya lo copiaron. Vamos a ver, Isaac, ahí ahorita le voy a compartir, me confirma si mira ahí. Ya se mira. Vaya, es que mira, pues, el inverso multiplicativo dice que es un número que al multiplicarlo con el original nos da como resultado 1. La unidad significa 1. Y yo les comentaba que el inverso multiplicativo de un número solamente trata de darle vuelta a ese número. De ahí viene la palabra inverso, de que le damos vuelta al número. Y ponía el ejemplo de 5. Su inverso es un quinto. ¿Por qué es un quinto? Y aclaré ahí que todo número entero, 5 es un número entero porque no es una fracción. Entonces, todo número entero tiene abajo un 1 invisible, que no es necesario colocárselo, pero está ahí, es invisible. Entonces, al darle vuelta a 5, como abajo tengo un 1 invisible, al darle vuelta ese 1 pasa arriba y el 5 pasa hacia abajo. No sé si ahí, hasta ahí, ¿cómo va? Ya, sí entendí eso. Entonces, ¿cómo hacemos la comprobación? Dice que al multiplicar el número por su inverso multiplicativo, nos tiene que dar como resultado la unidad. Entonces, hice la comprobación aquí, mire. Si yo a 5, que es el número que tenía el original, lo multiplico por su inverso, que es un quinto, me tiene que dar 1. Y como estamos multiplicando dos fracciones, acuérdese que es numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces nos da que 5 por 1 es 5 y abajo nos da que 1 por 5 también es 5. Entonces aquí, ¿será que aquí tengo a la unidad? Tengo 5 de 5 quintos, 5 de 5. ¿Será que esa es la unidad? No. Sí. Oh, Dígame. No lo escuché. ahí me perdí. Se perdió. En la multiplicación, Ajá. ¿cómo se multiplican las fracciones? ¿Sabes? Primero creo que son los de arriba, ¿no? ¿Cómo se llama? Numerador Los dos numeradores, y después los denominadores. los dos denominadores. Vaya, entonces los dos numeradores aquí son 5 y 1. Ajá. 5 por 1 me da 5. Y 1 por 5 Sí. me da 5. ¿Y qué operación me representa la fracción? Entonces, 5 quintos. 5 quintos. Va, pero hagámoslo, tal vez ahí se me confundieron. Acuérdense que una fracción, se los menciono, una fracción me representa una división. Entonces, esta fracción 5 quintos es como que yo estuviera diciendo 5 dividido 5. ¿Y cuánto es 5 dividido 5? 1. 1. 1. O viéndolo de otra manera, al simplificar esta fracción, los dos tienen quinta, ¿verdad? ¿Cuál es la, 1. ¿cuál es la quinta de 5? 1. 1. Lo mismo abajo, quinta de 5, 1. Entonces tengo a la unidad, ¿sí? Ya entendí. Ya. Y abajo, el inverso aditivo es al sumarlo con dicho número da como resultado 0. Entonces aquí, o sea, el inverso aditivo de un número es el mismo número, pero con signo negativo. Lo que no les hice aquí fue la comprobación por cuestiones de que no se me vayan a confundir.
pero es como que yo tuviera 5 más menos 5. Y ya cuando miremos la ley de signos, ustedes me van a entender. O bien, voy a preguntarles, de repente alguien sabe. Si yo tengo un signo más y lo multiplico con un signo menos, ¿qué me da de resultado? Neutro. Mm, Negativo, ¿no? negativo, nos da resultado negativo. Ya vamos a ver la ley de signos, ese es un adelanto. Pero en otras palabras, tengo un signo positivo afuera y aquí tengo un paréntesis. Lo único que debo hacer para sumar esto es sacar el número de adentro con su signo. No voy a hacer ningún cambio, es decir, es como que solo voy a omitir el signo más y solo me queda el signo menos. Entonces, ¿cuánto es 5 menos 5 entonces? 0. 0. Entonces, eso significa el inverso aditivo. Pero no se preocupen, ya les voy a enseñar la ley de signos. Pero sí, el inverso aditivo es el mismo número, pero con signo contrario. Kevin por ahí está manchando la pantalla. Entonces, Yo ya había enseñado eso, lo de la ley de signos, ya lo había enseñado. ya se las enseñé. El año Yo no me pasado. acuerdo. Se las No, el año pasado no. No, Yo el año pasado fue la lógica simbólica. Sí, no vimos. Y vimos ángulos, plano cartesiano. No vimos eso. Pero no vimos, eso se mira ahorita con lo que vamos a ver de los números enteros. Solo les voy a colocar la imagen aquí. Señor, ya nos quedan 3 minutos. Sí, eso estoy viendo. ¿Pensaron en lo que les dije? ¿Qué Sí. significa para ustedes un Sí, signo señor. negativo? ¿Qué les representa? ¿Alguien que me diga? Yo. Vamos a ver, solo que Caroline está levantando la mano. Vamos a darle la palabra a Caroline primero. Un número que tiene un valor menos que 0. Ajá, es un concepto según la recta numérica, así es. Muy bien, Caroline. Caroline, ¿qué más? ¿Qué más me pueden decir acerca de eso? Señor, también cuando un signo menos está a la par de un número, puede como que Ajá. cambiar el sentido. También un cambio de sentido. Sí, muy bien. Mario creo que iba a hablar, que me diga. Sí, iba a decir casi lo mismo, pero también me viene a la mente otra que es una resta y un número menor a 0, iba a decir también. Una resta, ajá. Aunque ya van a ver que no siempre los números negativos me representan restas, pero sí. ¿Alguien más? ¿Han visto ustedes en alguna ocasión algún libro de conta o alguna cuenta que en el saldo les aparece un número negativo? ¿Qué me está representando ahí? ¿Qué me representa un signo negativo en una cantidad de dinero? Pasivo, creo. Ajá, ¿y qué es el pasivo? Lo que debemos. Pérdida. Es Deuda. pérdida, muy bien. Entonces, generalmente los signos negativos nos indican alguna pérdida o alguna deuda, ¿verdad? Entonces, sí, el día de mañana, primero Dios, vamos a ver algunos conceptos de en dónde podemos aplicar los números negativos. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana porque se nos acabó el tiempo. No sé si